Seguramente, si no todos, muchos de nosotros lo leemos cotidianamente. Mauricio va a hablar de narrativas inmersivas y contenidos de impacto, así que le damos el micrófono. Sirve. Sí lo estoy usando. Sí, creo que sí. A ver. 3, 2, 1. Aprovecho para mencionar entonces que el cóctel de bienvenida que figura en el programa en un salón se va a hacer en los salones Acacia 1 y Acacia 2. ¿Sí? Aprovecho para mencionar eso porque no se van a confundir. Está justo al lado de la pileta, no se puede ir con shorts ni pantalones cortos. Hace frío, me dice por acá. Fake news. Estaba todo probado. Puede fallar. Nunca hay nada más doloroso que querer hablar de inteligencia artificial y que los cables fallen. Eso nos demuestra que todavía la tecnología no está en el punto en el que queremos. Pero más allá de eso, quiero agradecerle solo en parte a Carlos Lauria por la invitación. ¿Y por qué digo solo en parte? Porque me puso en el horario en el que ustedes ya están cansados, en el que además tienen la promesa de la cerveza final, solo que como buen futbolero que soy, mi plática dura 45 minutos de tiempo efectivo. No hay manera de que se vayan antes y si el cóctel lo cierran para cuando estemos afuera, es culpa de Néstor y de las fallas técnicas, no mía. A ver, la verdad es que soy un consumidor bastante palomero. Soy de esos que siempre está viendo qué hay en Netflix para poder ver. Tengo muchas plataformas, pero al final Netflix sí se convirtió en mi nueva televisión junto con YouTube. Y hace poco estrenaron, que en realidad es una película que ya existía años atrás, Plane, con Gerard Butler como protagonista. Y para mí, pensando en qué presentar en este espacio,
refleja muy bien lo que nosotros estamos pasando. Él es un piloto acostumbrado a ciertas complejidades. La verdad es que nosotros como periodistas, como medios de comunicación, hace rato ya que venimos entendiendo que navegamos en medio de turbulencia. Una turbulencia que pese a todo nos daba cierta tranquilidad. Se nos fue Facebook y aparece Google para darnos algo de alcance. Cuando no es a través de las búsquedas, es a través de Discover. Aún así le estamos entregando mucho, pero siempre de una u otra manera sabíamos que con SEO podíamos seguir hablando de millones de usuarios. ¿Qué ocurre, sin embargo? Bueno, pues lo que ocurre es que por primera vez también entendemos que las búsquedas van a perder cualquier tipo de efecto. Y al entender que esa dinámica de búsqueda se va a transformar, nos quedamos, eso pasa en la película, es el único spoiler que les voy a dar, teniendo que manejar manualmente el avión, teniendo que improvisar, teniendo que preguntarnos qué botón es el que tenemos que oprimir para seguir existiendo, para poder hacer negocio y para poder destacar. Tiene sus múltiples aspectos negativos. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Que hoy no existe una certeza. Pero también quiero decirles que para mí esta incertidumbre es lo mejor que le puede pasar al periodismo y a los medios de comunicación, porque hace tiempo que por más que nos quejábamos, seguíamos entregándonos a lo mismo. Hoy todavía tenemos redacciones volcadas a satisfacer los deseos de determinadas plataformas tecnológicas. Hoy todavía tenemos redacciones entregadas a que una o dos personas o uno o dos consultores nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Todos bajo la misma estructura, todos bajo la misma estrategia. Qué bueno que estamos entonces ante un escenario de incertidumbre, porque ese escenario de incertidumbre nos va a llevar a varios por distintos caminos. Va a agilizar la experimentación y nos va a permitir situarnos en distintos lugares a partir de lo que vayamos descubriendo. Por eso hoy digo que el nuevo centro de mando periodístico es más ágil, directo, creativo y fluido. Y este nuevo centro de mando periodístico, que es como la cabina de un piloto, como la cabina de un periodista, lo que representa es que tanto las organizaciones como los individuos tenemos una consola de oportunidades para poder decidir cuáles son los botones que queremos apretar. Eso es algo que antes no se presentaba. Hoy no tenemos excusas respecto a qué es lo que vamos a hacer. Hoy no tenemos excusas respecto a falta de presupuesto porque la inteligencia artificial nos facilita cualquier cantidad de oportunidades. Hoy no tenemos excusas respecto a que nuestros jefes nos dicen que hagamos lo mismo de siempre, porque hay un mundo que se está derrumbando. Y qué bueno que se derrumba, porque ese mundo nunca fue el más positivo para los medios de comunicación. Entonces, hoy cada uno de nosotros en nuestra cabina de control como corporaciones y como individuos, además de como células de trabajo, tenemos esa oportunidad de llegar a un lugar distinto. Desde presentaciones anteriores, yo hablé del newsroom horizontal, de dejar la verticalidad en la que un jefe dicta qué es lo que hay que hacer. Y en ese primer modelo, lo que yo visualizaba, ya con la inteligencia artificial en el panorama, es que nos situábamos periodistas, o en este caso seres humanos, en el mismo nivel que los usuarios a través del contenido que ellos generan, y por el otro lado incorporábamos, desde hace un par de años, agentes de inteligencia artificial. Pero dense cuenta de la cantidad de humanos que participaban en este newsroom horizontal que yo tracé por ahí hace 2 años, porque como dicen, soy un clásico en este lugar, que no sé si eso es bueno o malo, porque ya empiezan a esperar de a ver si no dice lo mismo del año pasado. Y sí me preocupa, la verdad, la impresión que ustedes puedan tener de mí. Contrario a lo que se dice que no nos debe importar lo que piensan los demás, yo sí soy de esos a los que les importa qué es lo que piensan los otros de mí. Está mal, refleja inseguridad mía, pero es así. Ahora, ¿cómo es este newsroom horizontal 2.0? Pues ¿saben qué? Honestamente, con menos humanos y más agentes de inteligencia artificial formando parte de mi proceso de decisiones. Cada uno de nosotros tiene esta posibilidad. Los medios de comunicación debemos trabajar cada vez más en células muy verticales que nos permitan avanzar rápido, ser eficientes, demostrar que hay formas de iterar, formas de probar y formas de pensar sin que tengamos que entrar en una carga
burocrática. ¿Cómo funciona en este caso lo que yo hago? Si se dan cuenta, pues por si quedaba duda de quién era el de la carita, puse las cejas que creo que se parecen a las mías, entonces ahí estoy, como editor en jefe de mi propia redacción. Enseguida encontramos a estos agentes que son los que sirven, los que me atienden en el día a día. Oscar Pistorius, pues que lo hice jugando con Oscar Pistorius, aunque ese Oscar Pistorius sabemos que no acabó muy bien, espero que este sí. Imago, Leo, Charty y Futurio, todos ellos son agentes. Hablando de mis proyectos del día a día, esa persona, ese ser humano llamado Lalo, que sí suele utilizar una gorra, sí forma parte, es mi contacto principal para el desarrollo de estos proyectos. Y así podríamos ir colocando en los distintos proyectos que tenemos una serie de agentes que forman parte, que son útiles en determinado momento o no, y además un ser humano o dos con los que interactuamos. Equipos rápidos de trabajo, equipos que pueden iterar y tomar decisiones muy rápido en vez de estar perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son los roles que juegan estos agentes? Estos son los nombres y estas son las funciones que utilizo. Ok, a Oscar Pistorius yo lo utilizo para que tenga el contexto total de lo que yo hago con mi marca personal y con Storybaker. A él le inyecto, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con mis presentaciones, con las conferencias que dicto, con lo que escribo. Por ejemplo, él tiene acceso a mi archivo de newsletters diarios para que sepa cuáles son mis ideas. ¿Y de qué manera me funciona eso? Pues me funciona para que él me permita conectar los puntos, para que me permita hacer publicaciones bajo determinado muro de pago o estrategia. Luego tengo a Imago. Desde hace más de 1 año y medio estoy como consultor y también ahora fungiendo una especie de director de producto o vicepresidente de producto que básicamente lo que busca es crear nueva propiedad intelectual o agregar valor a la propiedad intelectual existente en todas las plataformas, sin una limitante de plataforma. Entonces lo que yo hago para ese cliente corporativo es desarrollarle su propio agente que tiene toda la visibilidad de lo que estoy haciendo. Es el único al que no le tengo que brifear de nueva cuenta cada vez que entro en contacto con él para que tenga el contexto general. Y termina siendo muy útil porque entiende perfectamente cómo se pueden conectar los puntos. Y enseguida vamos a los otros 3 componentes que para mí son los más reveladores, que son los autores editores. Leo, que es un ensayista emocional a partir de los datos. Charty, que es un narrador de datos con enfoque editorial. Y Futurio, que es un analista de futuros. ¿Esto cómo se refleja? Bueno, antes de eso, ¿cómo los construí? ¿Cuál es la arquitectura de prompts? Estos personajes tienen cerca de 2 cuartillas, por decirlo así, de prompts que he ido trabajando tanto por cuenta propia a partir de los resultados que me muestra, como también preguntándole a él mismo a partir de los resultados que me ha entregado en un ejercicio de metaprompting, qué es lo que debo guardar. Les puse una combinación de factores, porque yo les quiero decir, desconfíen de quien les entrega un archivo completo de prompts. ¿Qué sentido tiene que no nos guardemos nada de nuestros prompts cuando es lo que nos hace únicos? Si empezamos nosotros solamente a replicar prompts que ya están hechos, lo único que vamos a tener es una falta de diferenciación. Por supuesto, a partir de eso hemos de construir, pero tenemos que entender que así como tenemos una columna, que así como tenemos ciertos aspectos de autor, lo que nosotros hacemos con la inteligencia artificial también es propiedad intelectual y debemos valorarlo a partir de ello. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de prompts que he utilizado en esta arquitectura de los agentes? Identitarios, funcionales, contextuales, narrativos y estratégicos. Google tiene una clave que es TCREI, que es Task, Context, References, Evaluate e Iterate, que básicamente lo que nos dice es que esos son los elementos necesarios o indispensables en un prompt. En este caso, es trabajar sobre ello. ¿Para qué? Para poder desarrollar publicaciones de autor que me llevan a este proyecto específico, que es uno de los primeros que he desarrollado dentro de Grupo Imagen junto con un equipo de trabajo al que le hemos puesto autoría, que son newsletters premium a partir de la inteligencia artificial. ¿Ok? Publicaciones premium que la gente valora, porque muchas veces nos concentramos en
¿Cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a generar más contenido, a maquilar más contenido, a poder publicar 1000 noticias? Pues la realidad es que eso resuelve una necesidad de volumen que en realidad no sé qué tan necesario es. ¿Por qué? Porque siendo muy honestos, hoy no necesitamos miles de medios de comunicación. Es altamente probable que hoy tengamos más medios de los que necesitamos. Si lo piensan en ChatGPT, si lo piensan en Perplexity, en Claude, es más bien como un revistero en el que nos interesan o nos van a terminar interesando ciertas publicaciones. Puede depender del acuerdo al que llegue esa plataforma tecnológica con esa publicación, o puede depender simple y sencillamente de la calidad periodística que se encuentre. No necesitamos muchos medios de comunicación, no necesitamos más notas informativas. Necesitamos un periodismo o un contenido que trascienda. Entonces, autoría, publicaciones premium de autor, dirigidas por humanos, con la capacidad de provocar registros emocionales, es decir, quiero que la gente reaccione a lo que presento, que tenga profundidad narrativa y que además haya una conversación significativa a partir de eso que se está presentando. ¿Qué quiero decir? Que en la era de la automatización, cuando más pensamos que el contenido va a ser genérico y lo pueden construir las máquinas, la autoría vuelve a importar, quizás más que nunca. Porque cada vez más vamos a podernos replicar. Ustedes piensan que vivimos en la sociedad del meme, que TikTok nos adoctrinó muy bien para hacer challenges en los que uno baila el mismo baile exactamente que el otro y el otro y el otro. Esa misma cadenita se reproduce con la inteligencia artificial, que estamos bajo esta dinámica de todos vamos a ponernos a hacer notas informativas más rápido. Vamos a maquilar con mayor celeridad. Es mejor destacarse, es mejor construir una audiencia directa, una audiencia que profundiza con nosotros. Y a ese respecto, ¿cuáles son los 3 primeros resultados del proyecto de autoría? Leo contigo, Sintética y La Chartería. Cuando hablamos de Leo, es este ensayista a partir de datos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, tomando el ejemplo de Modern Love en el New York Times, lo que decidimos es vamos a atacar como nadie en México el entendimiento de las relaciones sentimentales en nuestros tiempos. Para eso construimos a Leo, este agente narrativo basado en datos, que tiene como tarea, entre otras cosas, ser una especie de Ted Mosby, es decir, un hombre que protagoniza dentro de lo que cabe un ecosistema con una audiencia mayoritariamente femenina, que vive en la Ciudad de México, en uno de los suburbios que consideramos whitexicans, adinerados, hasta cierto punto con deseos de ser gringos, un término que se utiliza allá, que además siempre en sus contenidos incorpora 3 datos estadísticos relacionados a, por ejemplo, las relaciones abiertas, los índices de matrimonio, qué pasa con los relationships, qué pasa con, en fin, cualquier cantidad de sucesos que están ahí presentes. Este newsletter ya tiene, al día de hoy, estamos próximos a lanzar el 3er número, tiene más de 10,000 suscriptores a partir de lo que se ha generado. Luego tenemos Sintética. Para Sintética, el agente es Futurio y básicamente lo que hace es analizar los distintos escenarios del futuro y presentar newsletters que profundizan en ello. Por ejemplo, la más reciente entrega habla de la batalla de los browsers y cómo ahora Perplexity está por lanzar Comet. Y finalmente La Chartería, que La Chartería, como su nombre lo indica, su eslogan es infopedacitos de lo que importa o no, que genera datos de un tema. Por ejemplo, el primero fue el fenómeno de los labubus, y a partir de ese fenómeno de los labubus entramos a los juguetes más valiosos de la historia. Se construye una narrativa a partir de los datos con altos niveles de viralización y lo que logramos es que en ese caso 32,000 personas lo estén consumiendo de manera activa. ¿Cuál es el workflow de autoría? Pues básicamente es un ir y venir, donde el ser humano define un tema, la inteligencia artificial llega con la propuesta inicial y a partir de eso entramos en una retroalimentación. El sistema no es perfecto, tenemos que estarlo revisando, tenemos que estarle diciendo qué tiene que modificar y qué tiene que recordar, porque una de las carencias todavía es que de repente
se le olvida alguna de las cosas que ya había dominado. Y por supuesto, así como dice segundo borrador, hay veces que sale hasta el quinto intento, pero es algo que está funcionando en distintos porcentajes, donde podemos hablar de que la inteligencia artificial está haciendo entre un 75 y un 85% del trabajo de cada uno de estos newsletters y además el plan de distribución. Platicaba con Juan Andrés Muñoz, que además desde hace muchos años es un buen amigo mío, cómo hemos ido descubriendo en estos newsletters AI-driven que a veces el involucramiento humano termina perjudicando la esencia del proyecto que se quiere construir. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un sesgo, porque los seres humanos de manera natural queremos llevarlo hacia un lugar o hacia otro. Y está bien si tú quieres que ese ser humano sea el tomador de decisión de ese proyecto, pero si no, se vale ser cerrado, por así decirlo, se vale ser reservado y entonces seguir gestionando el proyecto por donde creas que más te conviene a partir de estos asesores que son tus agentes de inteligencia artificial, porque precisamente tienen el prompt correcto. Y bromeábamos en cierto sentido de lo curioso que sería poder promptear a los seres humanos. No se puede, hay otro tipo de gestión y no digo que esto sea mejor o peor, pero es una realidad que hay cuestiones en las que es muy necesaria la intervención humana y otras donde los procesos sí pueden ser más eficientes con los agentes de inteligencia artificial. Pasará en el futuro que como editores cada uno de nosotros nos preguntaremos dónde somos más eficientes, trabajando con personas a las que les pedimos algo y nos entregan una cosa que posiblemente no nos gusta, que les pedimos iterar y que eso lastima egos, que además conllevan un tiempo cada uno de los cambios, contra la eficiencia, la apertura y el desafío intelectual que se puede dar con una máquina, pero al mismo tiempo sin la lucha de egos, de vanidades, que siempre tenemos que librar de manera natural entre seres humanos. Sí se está replanteando mucho nuestra aproximación como líderes, que somos líderes de los agentes, por así decirlo, pero al mismo tiempo nos libramos de ciertos puntos de dolor que sin duda representan oportunidades en términos de la eficiencia. Para validar esta reacción de los usuarios ante contenido generado con inteligencia artificial, tomamos 3 de los comentarios. Este que dice Newster, pues para que vean que sí es natural, que no es algo que inventamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la suscripción a su Newster, al menos lo que él dice, del futuro. Saludos. Luego otra, que este es un caso particular, cómo usamos la inteligencia artificial para hablar sobre una polémica que se dio en México respecto a una argentina que vive en México que les dijo nacos, que le dijo naco a un policía. Y entonces la aproximación de ese newsletter fue, sí es argentina, pero naco lo aprendió en México, hablando de que nosotros como mexicanos teníamos que hacernos responsables de ese clasismo que suele haber y que no tenía que ver con la nacionalidad de origen de esta persona. Entonces se está provocando profundidad y al mismo tiempo se está promoviendo esa reacción de la audiencia. A ese respecto, en los últimos días me he estado obsesionando mucho con este libro que podríamos llamar filosofía, porque habla básicamente de cómo crear organizaciones tan apasionantes como la gente que está dentro de ellos, y yo hablaría también de los robots. Hay una frase que desde mi punto de vista refleja muy bien en lo que podemos estar los medios de comunicación y en lo que puede estar cualquier organización. Si los que ejecutan no deciden y los que deciden no ejecutan, el sistema está roto. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial paradójicamente? Tener organizaciones que acerquen a los que deciden a la ejecución y tener también organizaciones que acerquen a los que ejecutan a la decisión. Se hace mucho más transparente el proceso, se hace mucho más ágil el proceso. Y ese ganar tiempo representa extraordinarias oportunidades para poder decir, vamos a movernos rápido. La humanocracia tiene 7 principios fundamentales. El primero es el propósito. Ese propósito que nos dice inspiración, innovación y sentido más allá de las normas. El deseo de poder cambiar las cosas en cualquier momento. Segundo, la comunidad.
Hay que construir sobre la colaboración en red de manera vertical, no a partir de jerarquías rígidas, que todavía las tenemos en los medios de comunicación. El tercero, la transparencia. Hay que asegurar el flujo libre de información. De nueva cuenta, aunque posiblemente no nos guste escucharlo, hay mucha más transparencia en cuanto a cómo comunicamos puntos de vista, opiniones o imprecisiones entre los agentes y uno o dos seres humanos contra lo que puede pasar en un contexto de interacción humana donde hay cualquier cantidad de intereses en disputa. Entra después la meritocracia. A todos nos ha tocado sentir que en las organizaciones en las que nos encontramos esa meritocracia no existe. Y por eso a veces es tan complicado lograr que alguien de nueva generación se quiera sumar a un medio de comunicación. Porque dice, yo sé hacer esto, y de pronto resulta que mis jefes solo son mis jefes porque tienen el contacto político adecuado, porque tienen la agenda correcta, o simple y sencillamente porque llevan muchos años aquí. Entonces, este tipo de filosofía nos ayuda también a acercarnos a las nuevas generaciones. Propiedad, fomenta el compromiso y la autonomía al ser dueño del trabajo. Tenemos que buscar eso, más en un momento en que los creadores construyen su marca personal y los nuevos periodistas quieren que su nombre resuene. Autonomía y mercados internos, para no ir tan a detalle. Ok, ¿cómo aplica esto al proyecto de autoría? Cada gente impulsa su voz como creador y escucha su narrativa, escala su narrativa. Si nos damos cuenta, eso pasa con esos autores. Estamos trabajando toda la unidad, toda la célula de ese grupo en que ese agente y ese autor, aunque sea sintético, pueda dar resultados. Son co-creadores, no ejecutores. Todo se comparte, decisiones, métricas, es cuestión de ir actualizando, de ir brifeando a ese GPT para que sí tenga toda la información de lo que ha funcionado y lo que no. Y no se lo va a tomar a mal, y no va a estar cansado, y no nos va a contestar de mala manera. Nos acerca a un buen espacio. Las mejores ideas mandan, no los títulos. Ya si somos muy egocéntricos con la inteligencia artificial y ni a ella le reconocemos que no tiene razón, pues entonces sí estamos mal en términos de cómo gestionamos nuestras inseguridades. Cada gente opera su frente como si fuera suyo. También este es otro componente. Cuando te metes con agentes, están especializados en lo suyo y no están contaminados o no están deseando ganar espacio en otro terreno. Esto nos lleva al siguiente punto. Hasta ahora la gran mayoría de los medios de comunicación se han conformado con decir, yo voy a utilizar la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, un buscador conversacional a partir de mi archivo. Y yo digo, eso está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los usuarios van a tener esa misma alternativa, pero con buscadores o con asistentes que tienen acceso a cualquier cantidad de fuentes, no solo al archivo de un medio de comunicación. ¿Qué pasa? Que si tú te concentras en únicamente, me voy a meter al buscador conversacional, por decir cualquiera, del País, del Comercio, está bien, pero en el fondo te podrías ir a un ChatGPT o a Perplexity y vas a sentir que tienes mejor información porque tienen una multitud de fuentes. De hecho, el Washington Post sí está pensando en su momento en poder hacer este revistero, por así decirlo, conversacional, incluyendo al resto de medios que forman parte de su CMS, que para mí tiene valor. Pero ¿qué es lo que digo? Que vamos a entrar o necesitamos entrar a una etapa de medios generativos. ¿Qué quiere decir medio generativo? Medios que entienden que el usuario puede no querer solo consumir, sino también crear a partir de su información. Yo quiero entrar a Marca, a Record, al Universal, a Excelsior, al que me digan, y que desde ahí me den la alternativa de yo te ayudo con la información y si quieres esto lo puedes convertir, voy a decir cualquier cosa, en un guión para TikTok. Es decir, entender que la necesidad del usuario hoy no es solamente el consumo, es también qué hago con la información, es también, oye, pues dame un descargable para yo poderlo leer o poderlo analizar donde yo quiera. Eso mismo está pasando en distintos espacios. Vamos ahora, a ver, antes de eso, ¿alguno de ustedes conoce a esta banda? No. Uno que otro, vale. Pues vamos a escucharla.
Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow. Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look away. Sing out loud, make them pay. March for peace, not for pride. Let that flag turn with the tide. Ahí lo voy a dejar. Yo creo que ustedes ya sospechan que es una banda sintética generada con inteligencia artificial, pero destaca porque uno, se convirtió en el primer lugar en el top 50 de Spotify en distintos mercados de Europa. Dos, yo estoy convencido que si un extraterrestre llegara, o si seres humanos que no tuvieron conexión con nosotros llegaran, sí les movería fibras humanas escuchar esa canción. Es decir, por eso para mí no es tan válido esto que dice esta profesora, donde ella menciona, puede que no importe si esta banda es o no de IA, pero sí importa que cada vez más nos cuesta distinguir qué es real. Lo que yo me pregunto es cuándo algo es real y cuándo no. Desde mi punto de vista, si una obra pedida, dirigida por un ser humano, te genera una emoción, te genera una reflexión, te genera que le prestes atención, pues para mí eso ya es que existe, eso ya es que es real. Simplemente cambió el modo en que se hace. Por eso este debate de, oye, ¿esto es real o no? Es real, ahí está, lo podemos consumir. E insisto, si no hubiera más evidencia de la existencia humana que esta canción, la gente diría, ok, esto me conecta con los seres humanos. Entonces, esta disputa entre lo real o no, creo que debemos olvidarla para reconocer que estamos en un contexto en el que las nuevas herramientas de creación son tecnológicas y que de pronto pudiera parecer que no hay valor. Yo mismo me he sentido a últimas fechas como un piloto, como Gerard Butler en Plane, preguntándose qué botón tocar en vez de hacer lo que siempre hacía. Pero ese es el contexto real en el que nos encontramos. Pensemos, por ejemplo, en Grok. Yo siempre he dicho que uno de los méritos de Elon Musk es haber convertido a Grok en el primer verdadero influencer sintético. Porque sí teníamos antes a una Lil Miquela y a influencers virtuales que alcanzaron cientos de miles de seguidores, pero nunca había sido por su opinión, nunca había sido por su interacción. En cambio, Grok sí lo termina haciendo. Y por eso a Grok de repente lo tratamos como si fuera el perro violento de Elon Musk, que de repente Elon Musk dice, no, pues es que Grok se volvió nazi, el equivalente a Grok mordió, porque lo estuvieron provocando a través de los prompts. Eso está pasando. La inteligencia artificial es uno de nuestros tentáculos de expresión. Son como nuestros perritos que van existiendo y van haciendo cosas. Y nos tendremos que hacer responsables de esos perritos sintéticos que vamos teniendo, porque se expresan y están educados a usanza nuestra a partir de lo que les estamos dejando. A ver, hasta ahora lo que ubicamos es la doble P, algunos. Es posible que al gobierno de Estados Unidos no le guste que se hable de Peso Pluma por sus presuntos vínculos con los narcocorridos y demás, pero más allá de eso, el periodismo está inmerso en una dinámica de este tipo, no a través de la doble P, pero sí de la triple P del periodismo, que para mí es, por un lado, el periodismo periódico, que lo que refiere es a la nota informativa como principal activo análogo y digital. Es decir, si nosotros lo pensamos, en realidad entre el impreso y digital no cambió gran cosa. ¿Qué es lo que cambió? Pues lo único que cambió de eso fue que hicimos notas informativas a mayor velocidad e hicimos más notas informativas. Pero en términos generales, no cambió eso. Tuvimos a gente haciendo notas informativas. Luego está la parte del periodismo post, que de lo que va es básicamente de cómo yo tomo información para intentar presentarla en un contexto más emocional y algorítmico, que son las redes sociales. Esto que tuvo casi siempre, todavía lo tiene,
editorialización. De pronto la información se mezcla con la opinión de manera muy fuerte. Y luego está el que ahora llamo periodismo plastilina. ¿Por qué le digo plastilina? Porque por un lado tú puedes agarrar el todo y crear algo con esa plastilina, pero también tú puedes agarrar solo un componente de esa plastilina, pensemos la nota informativa, y decir, esto es lo que me importa de lo que se me está presentando. Acaba de lanzarse, como posiblemente ya escucharon en anteriores conferencias, los cuadernos destacados de NotebookLM. ¿Por qué llama la atención? Pues porque en vez de darnos un contenido lineal de consumo pasivo, lo que nos da es la forma de interactuar con ese contenido, información o conocimiento a través de conversación, a través de mapas conceptuales, a través del guardado de frases. A eso me refiero con el periodismo plastilina. Pueden agarrar cualquier cosa y resignificarla a través de múltiples espacios. Es un concepto que de otras maneras se han presentado, por ejemplo, como periodismo líquido, que es que puede viajar por distintos lados, o también como periodismo fluido. Pero a mí me gustó el concepto de plastilina, ¿por qué? Pues porque no siempre se trata de sacar todo, sino de pequeñas partes que me pueden importar. ¿Y por qué digo que pequeñas partes? Si ustedes hacen, como pasa, por ejemplo, en los cuadernos destacados de NotebookLM, un cuaderno sobre cómo evitar la vejez o sobre cómo envejecer bien, que es un tema que me tiene obsesionado desde hace varios años, hay un momento en que nos pueden interesar los hechos. Ok, yo quiero saber las 10 métricas que me indican que puedo envejecer mejor de lo que estoy envejeciendo. Vale. Pero puede haber otro momento en el que lo que yo quiero son frases motivacionales para envejecer bien. Del mismo documento me interesan en distintos momentos y a partir de distintas necesidades cosas que parecen no estar conectadas. Y es ahí para lo que tenemos que estar preparados. ¿A través de qué? Pues a través de modularidad, de información compartimentada o incluso o de data estructurada. Esto es lo que tenemos que trabajar para entonces entrar a una dinámica. ¿Cómo defino el periodismo plastilina? Pues lo veo como el periodismo diseñado para ser comprendido por máquinas y humanos, que de forma total o parcial y adaptado a múltiples formatos y propósitos informativos, narrativos, educativos o interactivos, de acuerdo a las necesidades de cada usuario. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que a final de cuentas, lo que encontramos acá, y piensen justo otra vez en NotebookLM, es que no se trata de contenidos que se quedan en un sitio o en las redes sociales que podríamos considerar contextos periodísticos, sino que entramos a plataformas educativas, a plataformas conversacionales, a plataformas de interacción, y eso termina derivando en un nuevo tipo de periodismo. Ya para finalizar, este es el newsletter o la comunidad que estoy construyendo especializada en el entendimiento de la industria de los contenidos en la era de la inteligencia artificial, Storia, y finalmente mi contacto. Los voy a dejar muy rápido, porque creo que me fui rápido, de hecho, con un video, nada más que ya me equivoqué, ya toqué el cable que no debía tocar, que es un video con inteligencia artificial que se ríe un poco de los estereotipos que se han ido perpetuando respecto a los creadores de contenido y que creo que también sirve para entender cómo la inteligencia artificial construye críticas sociales. Vamos a verlo, son 4 minutos y veo que todavía quedarán algunos para preguntas y respuestas si es que las tuvieran. Si no, ya hay cervezas frías esperando, entonces si yo fuera ustedes no preguntaría, pero como quieran. A detonation has just occurred on the outer ring of the city. We'll now be going live. No sé por qué se están metiendo los dos audios, pero... A ver. Ya fui yo el güey. Perdón. Acá está. No. Ahora sí.
A detonation has just occurred on the outer ring of the city. We'll now be going live to our top influencer opinions. OMG, people, the world is ending. Are you seeing this? This is actually so exciting. Yo, I know it's chaos, but you got real survivor's wife energy. That's cool. I like them feisty. Like, it would totally be better if we ran it, you know? Men literally destroy everything, and my girls need to stop being so soft with these basic losers. Who even needs men, right? Anything a man builds just gets destroyed by a different man. Guys, this collapse is literally the perfect dip. I'm buying more right now. Nukes are Sua's aesthetic today. I made this outfit. Even as the world burns, my struggle for visibility and acceptance continues. This is exactly why representation matters now more than ever. As I keep saying on the channel, the world collapses when men stop lifting. It's not politics, it's testosterone. Oh, yes, yes, yes. Balloon time. So yummy. Nuclear boom. So tasty. Thank you. Pop, pop, pop. Nothing stops the daily grind. Not even a little natural disaster. Friends, this is the breakthrough moment from Chapter 7. When everything falls apart, we rebuild ourselves stronger. My girl, you wouldn't believe what just happened. Hi! OMG, I just totally shit my pants after that noise. Chat, this is literally the most realistic survival game ever, and someone donate so I can buy a boat DLC before I actually drown. So this company says their device is quote-unquote indestructible, supposedly survives anything, including the literal end times. Hey guys, remember, health is wealth. That's why I take these 7 supplements right before my cheese-stuffed hot dogs. Officials confirm outbound flights are suspended, except for government and priority class departures. My dog has diplomatic status. OMG, there's like a nuke or something? Can we get 5 gifted subs for surviving the blast, maybe? Today I'm showing you how to infiltrate an executive class bunker using only social engineering and a vape. Nukes are so manly. You're such a big boy. Go check out the link in bio, my king. I told you so when I said they'd shut down the grid. Look at you scrambling like rats now. The fiat system is collapsing exactly as we predicted. I just bought a bunker with doggy coin and a handshake. You losers can keep your degrees. Remember, beautiful souls, even when the earth ends, we find our center. This is just the universe asking us to go deeper into our practice. The world's in flames, but I'm on track. I manifest, then never give back. Day in the life, guys, girls. Even during the apocalypse, I'm staying grateful, staying blessed. Link in bio for my manifestation course that literally predicted all this. Seed oils made y'all weak, but this here. Y'all see this chaos, but plants don't lie. Earth's just cleansing the toxicity we've been ignoring. It's entirely possible. It's entirely possible this is all just a simulation glitching out, but what do I know? I told you so for 20 years, man. The globalists, the deep state, your precious government K. Wake up, people. They're not coming to save you now. Damn, you evacuate like a goddess. So, Bro, she smiled. That was a yes in fight or flight. Everything is fake, including me. I'm a construct created by the Door Brothers. Anyway, here's Tom with the weather. Ahí termina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. So we got some weather happening over here, and looks Bueno. like it's gonna be. Llegó el final. Ustedes dicen si cervezas o preguntas. Creo que cervezas. Hay preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno. No, la pregunta es si hay cerveza o no. A ver, ¿alguna pregunta? Seguro que sí, ¿no? Lo dejamos, lo despedimos a Maca con un aplauso. Entonces, una vez más, muchísimas gracias.